Mi esposo me dejó por las mentiras de su madre, pero volvió al descubrir la verdad más dolorosa. Desde que conocí a Daniel, supe que nuestra relación no sería fácil. Su madre, la señora Eugenia, siempre mostró cierta desconfianza hacia mí. Aunque al principio intenté ganar su afecto, pronto me di cuenta de que ella no estaba dispuesta a aceptarme en la vida de su hijo. Nadie es suficiente para mi Daniel, solía decir con una sonrisa que, aunque parecía amable, llevaba consigo un veneno sutil. Desde el primer momento en que nos presentaron, Eugenia me miró con una mezcla de desdén y desconfianza. Durante la cena de esa noche, hizo preguntas que parecían inocentes, pero que en realidad eran afiladas. ¿A qué te dedicas? ¿Cuánto tiempo llevas en ese trabajo? Preguntó con un tono que daba a entender que mi profesión no era lo suficientemente buena para alguien como Daniel. Intenté mantenerme educada y responder con sinceridad, pero podía sentir el juicio en cada palabra que decía. A pesar de las dificultades, Daniel y yo continuamos juntos. Nos complementábamos de una manera que me hacía creer que podíamos superar cualquier obstáculo. Él era cariñoso, atento y siempre encontraba formas de hacerme sentir especial. Sin embargo, la sombra de Eugenia siempre estaba presente. Incluso en los momentos felices, como nuestro compromiso, ella lograba desviar la atención hacia sus propios temores. «Espero que estés lista para cuidar bien de mi hijo», dijo en medio de la celebración, como si yo no fuera capaz de hacerlo. El día de nuestra boda, Eugenia se las arregló para crear tensión. Llegó tarde a la ceremonia y comentó en voz alta que el vestido de novia no era lo que esperaba para su hijo. Aunque traté de ignorarla, sus palabras dejaron una marca. Sin embargo, en ese momento estaba tan feliz por casarme con Daniel que decidí no permitir que nada arruinara nuestro día especial. Con el tiempo, me di cuenta de que la desconfianza de Eugenia hacia mí no era personal, era una forma de proteger su visión idealizada de Daniel. Para ella, ninguna mujer era suficientemente buena para su hijo. Pero, aunque entendía su actitud, también me resultaba agotador intentar demostrar constantemente que sus temores eran infundados. Nuestra relación avanzaba con altibajos, pero el amor que sentíamos el uno por el otro nos ayudaba a superar las dificultades. Sin embargo, una parte de mí siempre supo que mientras Eugenia tuviera una influencia tan grande en la vida de Daniel, nuestra felicidad estaría en constante riesgo. Era como si estuviéramos construyendo nuestro futuro sobre una base tambaleante, esperando que el peso de las expectativas y las dudas no lo derrumbara. Daniel y yo nos casamos a pesar de las constantes advertencias de su madre. «Ella solo te quiere por tu dinero», decía, aunque ambos sabíamos que no era cierto. Yo trabajaba arduamente como profesora y nunca dependí de él económicamente. Pero las palabras de Eugenia parecían tener un efecto hipnótico en Daniel. Durante los primeros años de nuestro matrimonio, logramos mantener una relativa paz. Sin embargo, todo cambió cuando la salud de Eugenia comenzó a deteriorarse. Daniel decidió que lo mejor era que ella se mudara con nosotros para poder cuidarla. Aunque no estaba completamente de acuerdo, acepté por amor a él. El inicio de la convivencia con Eugenia fue una prueba para mi paciencia. Su actitud crítica se intensificó en cuanto puso un pie en nuestra casa. Comentaba sobre la decoración, sobre mi forma de cocinar e incluso sobre la manera en que administraba el hogar. En mis tiempos, una mujer sabía mantener su casa impecable, decía mientras inspeccionaba cada rincón en busca de defectos. Al principio, intenté no tomar sus comentarios como ataques personales. Creía que tal vez solo necesitaba tiempo para adaptarse a la nueva dinámica. Sin embargo, con el paso de las semanas, sus palabras se volvieron más hirientes. Me culpaba de todo lo que salía mal. Si algo se rompía, era porque yo no había sido lo suficientemente cuidadosa. Si Daniel llegaba cansado del trabajo, insinuaba que yo no estaba cumpliendo mi rol como esposa. Un hombre necesita una mujer que lo apoye, no que lo desgaste, decía mientras me lanzaba una mirada de reprobación. Daniel, por su parte, parecía estar atrapado entre dos fuegos. Amaba a su madre y sentía la responsabilidad de cuidarla, pero también notaba cómo su presencia afectaba nuestra relación. Algunas noches, cuando nos acostábamos, trataba de consolarme. «Sofía, ella está pasando por un momento difícil. Dale tiempo», me decía. Yo quería creerle, pero cada día se volvía más difícil soportar la tensión. La situación llegó a un punto crítico cuando Eugenia empezó a interferir en nuestras decisiones como pareja. Comentaba sobre nuestras finanzas, criticaba los planes que hacíamos para el futuro y hasta cuestionaba nuestra idea de tener hijos. «Daniel no está listo para esa responsabilidad. Ya tiene suficientes preocupaciones»,
afirmaba, como si supiera más sobre nuestra relación que nosotros mismos. A pesar de todo, traté de mantener la calma. Pensé que si continuaba mostrando paciencia y amabilidad, eventualmente Eugenia cambiaría de actitud. Pero el desgaste emocional era cada vez mayor. Había noches en las que lloraba en silencio, preguntándome si algún día ella llegaría a aceptarme o si siempre sería la enemiga en su historia. En esos momentos, lo único que me daba fuerzas era el amor que sentía por Daniel y la esperanza de que las cosas mejorarían. Al principio, traté de mantener una actitud positiva. Preparaba sus comidas favoritas, la acompañaba a sus citas médicas y me aseguraba de que estuviera cómoda. Pero, a medida que pasaban los meses, Eugenia comenzó a mostrar su verdadera cara. Hacía comentarios hirientes cuando Daniel no estaba presente y me culpaba de pequeños accidentes que ocurrían en la casa. Por ejemplo, una vez tropezó con un tapete y afirmó que yo lo había colocado ahí intencionalmente. Las mentiras comenzaron a acumularse como un veneno lento. Eugenia no se limitó a comentarios sarcásticos, empezó a inventar historias que dejaban a Daniel en una posición complicada. Una noche, mientras cenábamos, Eugenia comenzó a llorar de manera dramática y dijo que yo la había gritado y amenazado con echarla de la casa. Me quedé en shock. Nunca había sucedido algo así, pero Daniel, confundido por sus lágrimas, me miró con desconfianza. ¿Por qué harías algo así, Sofía?, preguntó, y esas palabras fueron como un dardo envenenado directo a mi corazón. Otra ocasión fue incluso peor. Eugenia acusó que yo había tomado dinero de su cartera, un acto que nunca hubiera imaginado realizar. Aunque le insistía a Daniel que eso no era cierto, su madre se las arreglaba para sembrar la duda. Daniel, solo quiero que veas cómo realmente es, decía con un tono de martirio que lograba manipularlo. Las discusiones entre Daniel y yo comenzaron a volverse frecuentes. Cada vez que intentaba explicarle lo que realmente sucedía, él parecía más distante. No puedo ignorar lo que mi madre dice, Sofía. Ella no mentiría sobre algo tan serio, solía responder. Esas palabras me rompían el corazón, porque cada mentira de Eugenia erosionaba la confianza que habíamos construido como pareja. La situación llegó a un punto crítico una noche cuando Eugenia tuvo una crisis y afirmó que había escuchado cómo yo hablaba por teléfono con una amiga diciendo que quería deshacerme de ella. Aunque esa conversación jamás había ocurrido, su historia fue tan convincente que Daniel empezó a cuestionar todo. ¿Realmente piensas eso de mi madre?, me preguntó, y aunque negué vehementemente, la semilla de la duda ya estaba plantada. Con el tiempo, Eugenia logró lo que parecía ser su objetivo principal, crear un abismo entre Daniel y yo. A pesar de mis esfuerzos por mantener nuestra relación a flote, las mentiras y acusaciones constantes comenzaron a desgastar nuestra confianza mutua. Cada momento feliz que compartíamos era opacado por una nueva intriga que Eugenia se encargaba de orquestar. Para mí, lo más doloroso no eran solo las mentiras de Eugenia, sino también el hecho de que Daniel, el hombre que había prometido amarme y apoyarme, parecía estar eligiendo creer en su madre en lugar de confiar en mí. Esa herida, más profunda que cualquier otra, me hacía cuestionar si nuestro amor fuese capaz de resistir tanto veneno. Las acusaciones de Eugenia continuaron y se volvieron más graves. En una ocasión, afirmó que yo había tomado dinero de su cartera. Aunque no era cierto, Daniel empezó a creerle. Nuestra relación se deterioró rápidamente. Discutíamos constantemente y, al cabo de unos meses, Daniel me pidió el divorcio. No puedo seguir viviendo así, dijo. Me rompí el corazón, pero acepté porque ya no podía soportar la tensión. Los días posteriores a la separación fueron los más oscuros de mi vida. La casa que habíamos construido juntos ahora se sentía fría y vacía. Cada rincón me recordaba los momentos felices que compartimos, momentos que ahora parecían pertenecer a otra vida. Lloré durante noches enteras, sintiendo una soledad que nunca antes había conocido. Me culpaba a mí misma por no haber hecho más para salvar nuestra relación, aunque en el fondo sabía que no podía competir contra las mentiras constantes de Eugenia. Daniel, por su parte, se mudó con su madre a un pequeño apartamento cercano. Según me contaron algunos amigos en común, se veía cansado y distante. Sin embargo, parecía decidido a seguir adelante con su vida. Yo también intenté seguir adelante. Me refugié en mi trabajo como profesora, buscando distracción en la rutina diaria. Pero cada vez que veía parejas felices en la calle o escuchaba canciones de amor, sentía un nudo en el pecho. Eugenia, mientras tanto, no perdió tiempo en difundir su propia versión de los hechos. Según ella, yo era la culpable de todo.
Pintaba una imagen de mí como una mujer egoísta y manipuladora que había destruido la felicidad de su hijo. Algunas de las personas que alguna vez consideré amigas comenzaron a alejarse, influenciadas por sus palabras. Fue doloroso, pero también me hizo darme cuenta de quiénes eran mis verdaderos aliados. Un día, mientras organizaba algunos papeles, encontré el contrato de la casa que Daniel y yo habíamos firmado juntos. Era un recordatorio tangible de los sueños que una vez compartimos. En ese momento, decidí que no podía seguir viviendo en el pasado. Si bien aún amaba a Daniel, también entendí que merecía una vida libre de las intrigas y el veneno de Eugenia. Me propuse sanar, aunque el proceso sería largo y doloroso. Sin embargo, había noches en las que mi determinación flaqueaba. Recordaba la mirada de Daniel el día que me pidió el divorcio, una mezcla de tristeza y resignación que me perseguía en sueños. Me preguntaba si él alguna vez se daría cuenta de la verdad, si algún día entendería cuánto lo amé y todo lo que soporté por nuestro matrimonio. El tiempo pasó, pero el dolor persistía como una herida que se negaba a cicatrizar. Aunque intenté abrir mi corazón a la posibilidad de un nuevo comienzo, la sombra de Daniel siempre estaba ahí. No podía evitar preguntarme si él sentía lo mismo, si en algún momento extrañaba lo que habíamos tenido. Un día, mientras revisaba viejas fotos, encontré una carta que Eugenia me había escrito cuando Daniel y yo nos comprometimos. En ella, expresaba lo feliz que estaba de que su hijo hubiera encontrado a alguien como yo. Era un contraste tan grande con el odio que mostraba ahora que me hizo llorar. Me pregunté qué había cambiado en esos años. El giro en esta historia llegó de manera inesperada. Una mañana, recibí una llamada de Daniel. Sonaba perturbado. «Necesito hablar contigo», dijo. Nos encontramos en una cafetería cercana, y cuando lo vi, noté que parecía haber envejecido años en pocos meses. «Descubrí algo sobre mi madre», comenzó. Mi corazón latió con fuerza mientras él hablaba. Resulta que Eugenia había estado ocultando un secreto. Una de sus antiguas amigas, con quien Daniel había coincidido por casualidad, le contó una verdad que lo dejó devastado. Eugenia había manipulado su relación con mentiras porque temía quedarse sola. Su amiga le reveló que Eugenia había hecho lo mismo con otros hombres con quienes Daniel había salido antes de conocerme. «Ella me admitió todo», dijo Daniel con los ojos llenos de lágrimas. Dijo que solo quería protegerme, pero al final lo arruinó todo. Me quedé en silencio, procesando lo que acababa de decir. Sentía una mezcla de alivio y dolor. Alivio porque la verdad finalmente había salido a la luz, pero dolor porque había perdido tanto tiempo y amor por culpa de una mentira. Esa noche, Daniel me envió un mensaje pidiéndome que revisara una serie de documentos antiguos que había encontrado entre las cosas de Eugenia. Curiosa, acepté. Al día siguiente, Daniel llegó con una caja llena de cartas y notas que su madre había escrito a lo largo de los años. En ellas, confesaba su miedo a quedarse sola y su intención de sabotear cualquier relación que Daniel tuviera. Al leerlas, todo encajó. Comprendí que Eugenia no solo me veía como una amenaza, sino que había construido un muro entre Daniel y yo para asegurar su propio control sobre él. Uno de los documentos era una carta dirigida a mí, nunca enviada. En ella, Eugenia escribía que, aunque sabía que sus acciones eran injustas, no podía evitarlo porque temía perder a su hijo. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras leía esas palabras. Aunque no justificaban su comportamiento, me ayudaron a entender la profundidad de su inseguridad. Cuando terminé de leer, Daniel me miró con una mezcla de arrepentimiento y esperanza. «Sofía, no puedo cambiar lo que pasó, pero quiero intentar recuperar lo que perdimos. Te amo y estoy dispuesto a luchar por nosotros, si tú me das una oportunidad». Mi corazón estaba dividido. Por un lado, la herida que Eugenia había causado era profunda, pero por otro, aún amaba a Daniel. Decidí que necesitaba tiempo para procesar todo, pero también sabía que la verdad había abierto la puerta para una posible reconciliación. Daniel me pidió perdón repetidamente. Dijo que estaba dispuesto a hacer todo lo posible para arreglar las cosas entre nosotros. Aunque mi corazón aún estaba herido, también sabía que aún lo amaba. Le dije que necesitaba tiempo para pensar. Al principio, la reconciliación parecía un camino lleno de espinas. Cada conversación que teníamos estaba cargada de emociones intensas, culpa, tristeza y arrepentimiento. Sin embargo, también había momentos de esperanza. Daniel se esforzaba por demostrarme que estaba comprometido con reconstruir nuestra relación. Empezó a acompañarme a terapia de pareja,
donde pudimos hablar abiertamente sobre el daño que las mentiras de Eugenia habían causado y cómo podíamos sanar juntos. Una de las sesiones más significativas fue cuando Daniel admitió cuánto lo había afectado la manipulación de su madre. Siempre quise hacerla feliz, Sofía, pero ahora entiendo que su felicidad nunca debería haber estado por encima de la nuestra. Esas palabras fueron un bálsamo para mi corazón. Por primera vez, sentí que Daniel estaba eligiendo nuestro amor por encima de todo lo demás. Poco a poco, volvimos a encontrar nuestra conexión. Comenzamos a realizar actividades juntos, como salir a caminar por el parque o cocinar nuestras recetas favoritas. Esos momentos simples nos recordaron por qué nos habíamos enamorado en primer lugar. Sin embargo, no todo fue fácil. Había días en los que la inseguridad y el resentimiento se asomaban, pero aprendimos a enfrentarlos juntos en lugar de evitarlos. Eugenia también jugó un papel crucial en este proceso. Al darse cuenta del daño que había causado, se acercó a mí para pedirme perdón. Fue una conversación difícil, pero también necesaria. Sofía, no hay excusa para lo que hice. Solo quería a mi hijo cerca, pero ahora entiendo que lo lastimé a él y a ti en el proceso. Aunque sus palabras no borraron el dolor, decidí perdonarla. No por ella, sino por la paz que necesitábamos para seguir adelante. Con el tiempo, nuestra relación con Eugenia mejoró. Establecimos límites claros para proteger nuestra pareja y asegurarnos de que no volviera a interferir. Daniel también aprendió a mantener una relación saludable con su madre, sin permitir que sus opiniones dominaran nuestras decisiones. Un año después de nuestra reconciliación, decidimos renovar nuestros votos matrimoniales en una ceremonia íntima. Fue un momento lleno de emociones, donde reafirmamos nuestro compromiso de amarnos y apoyarnos mutuamente. Esa noche, mientras bailábamos bajo las estrellas, sentí que habíamos superado la tormenta y encontrado un amor más fuerte y auténtico. Hoy, Daniel y yo estamos más unidos que nunca. Aprendimos a no permitir que nadie, ni siquiera un ser querido, interfiera en nuestra relación. Y aunque las cicatrices de ese periodo aún permanecen, también nos recordaron la importancia de la confianza y la comunicación. La verdad, aunque dolorosa, siempre encuentra su camino. Y, en nuestro caso, fue el comienzo de una nueva etapa, una mucho más fuerte y llena de amor genuino.